Los que han podido acceder me pueden comentar si pueden observar el escritorio que les he compartido en este momento. Sí, sí se puede observar. Bueno, entonces vamos a tratar de ver que desarrollamos la parte de la agenda. Prácticamente esta agenda es, digamos, habla sobre la parte más que todo de funciones, algunas situaciones o requisitos que tienen que ver con funciones y relaciones, aparte de que veremos funciones, digamos, crecientes, decrecientes, dominios, pero bueno, en sí, es prácticamente la parte solo de funciones. Por ejemplo, en la primera solamente tengo discutir sobre el concepto de función y establecer diferencias con una relación. En el material que se les ha proporcionado aparece, digamos, definiciones sobre lo que son funciones, aunque probablemente a veces uno lee otro material y puede encontrarse con unas definiciones, digamos, diferentes, o también en cualquier medio que ustedes hayan revisado. Entonces verán que hay definiciones diferentes, pero siempre refiriéndonos a lo mismo, de tal manera que podemos hacer como digamos, una comparación entre las definiciones y nosotros pues apegarnos a la que nosotros creamos más conveniente. No precisamente tienen que ser definiciones textuales. En este caso me gustaría escuchar sobre la participación de ustedes sobre lo que se ha leído sobre la parte de funciones. Bueno, una función es una relación entre dos conjuntos, tal que el conjunto A se le asigna un único elemento del conjunto B, pues. Entonces, ahí estaba que como son entre dos conjuntos, el conjunto A va a pertenecer al dominio, el B al codominio, ¿verdad? Luego Correcto. ahí la parte del conjunto A, del dominio sería como las preimágenes, y el codominio serían las imágenes. Pero para relacionarlas, el conjunto B es como que va de Y1 a Y5, ¿verdad? Pero como se relaciona con A, simplemente Y1, X1 con Y1, X2 con Y2, ¿verdad? La única que no se relaciona es Y5. Entonces, de la Y1 a la Y4, ese se llama ámbito, me parece. Correcto. Sí, la definición de función prácticamente nos habla de una relación entre dos conjuntos. En otros casos le llamamos a un conjunto de llegada y a un conjunto de salida, que es lo mismo que me acaba de decir usted. Como les dije al inicio, son, digamos, que definiciones diferentes, pero que estamos siempre diciendo lo mismo, solo que con diferentes palabras. Ahora, lo que decíamos también es que en una función, pues a cada elemento del dominio que me mencionó usted por ahí, le corresponde o se le hace corresponder únicamente
digamos, un elemento del recorrido o el codominio. Es decir, que estamos hablando que un elemento del dominio o del primer conjunto se relaciona únicamente con un elemento del segundo conjunto. Y en este caso, pues le llamamos conjunto de llegada y conjunto de salida. Pero a diferencia de relación, una relación también está dada entre dos conjuntos, pero en donde cada elemento del conjunto de llegada se puede relacionar con más de un elemento del conjunto de partida, o por decir del codominio. Entonces quiere decir que si vemos eso, voy a ver si puedo hacer algo por aquí. Digamos, hablamos de una función. Vamos a ver así. Voy a trabajar otra por acá. Entonces, voy a suponer que aquí tenemos una X, una Y, una Z y una W. Vamos a poner así. Tenemos una X, una Y, una Z. Vaya. Entonces, tenemos en este caso tenemos 4 elementos. Y en la otra parte vamos a tener también, digamos, voy a tener las letras, o vamos a decir los números 1, 2, 3, 4. Voy a escribir solo 4. Entonces, a este es el que le llamamos conjunto de llegada y este le llamamos conjunto de salida. Que gráficamente nosotros conocemos este conjunto como los X y este conjunto como el conjunto de los Y. Siempre que nosotros graficamos algo, siempre esto es X y esto es Y. Entonces, para que sea una función, este elemento de X deberá estar relacionado con este, digamos este elemento. Este Y, digamos que va a estar relacionado con este aquí. El elemento Z que va a estar relacionado con 3. Y el W que va a estar relacionado con 4. Entonces, en este caso, esto nos está diciendo de que a cada elemento del primer conjunto le corresponde únicamente un elemento del segundo conjunto. Es decir que en este caso podemos asegurar de que nos representa una función. Pero ahora cuando hablamos de una relación, porque queremos comparar los dos resultados, la definición de relación nos dice que están dados por dos conjuntos, pero en donde a cada elemento, que le hemos llamado también dominio esto, a cada elemento del dominio le hace corresponder uno o más elementos del codominio, que sería este. Entonces, gráficamente podríamos representarlos de la siguiente forma. Vamos a ver aquí. Voy a dibujar otro por acá. Aquí vamos a introducir las mismas letras. Digamos X. Aquí vamos a escribir un Y.
Aquí vamos a escribir un Z y acá un W. Papá. Di mamá que vaya. Entonces, vamos a ver, voy a hacer un poquito más amplio este. Y voy a mover este. Y acá le voy a agregar los mismos elementos que usé en la función. Vamos a agregar el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora, como la relación nos dice que cada elemento le corresponde más de uno, quiere decir que el elemento X está relacionado con 1, que también puede estar relacionado con 2, que el Y está relacionado con 2, que el Z está relacionado con 3, que el W está relacionado con 4 y que también el W está relacionado con 3. Entonces, gráficamente se puede observar que la diferencia gráficamente, pues, no sé si pueden notarla, pero se ve porque si se fijan en la primera, cada elemento de acá está relacionado únicamente con uno de acá. Y esa es una condición para que sea función. Buenas Ahora, tardes, licenciado. Disculpe que lo interrumpa, pero sí, yo no sé nada de lo que está compartiendo. No sé si es que tengo ese problema. Bueno, porque como nos hemos dado cuenta, ¿verdad? La mayoría ahora hemos tenido problemas con esta plataforma. No sé si Y seguirá la así cosa. estoy yo, así estoy correcto. yo, no puedo observar el IAS. Yo Solo tampoco, se ve la licenciado, no veo nada. diapositiva. Solo se ve la diapositiva, pero lo que está haciendo, o sea, no se logran ver. No se ve. Bueno, Exacto, aparece la diapositiva, pero todo el ejercicio que usted ha estado haciendo no se ha visto. solo lo han escuchado. Así es. Sí, solo lo hemos Solo escuchado. el audio. Sí, creo que, bueno, me avisan si pueden observar. Ahora sí, ahora sí. Vaya. Hoy sí, Lee. Dominio le hace corresponder únicamente un elemento del codominio o recorrido. Ahí pues esto le podemos llamar codominio, preimagen, recorrido, rango. Bueno, tiene varias, pero sí, nada más nomenclatura. Si lo observan, tenemos exactamente 1 a 1. Vean. Eso es lo que nos dice la definición de función. Ahora, la definición de relación nos dice prácticamente lo contrario. Porque nos dice que cada elemento del dominio está relacionado con uno o por decirlo con dos o más elementos del recorrido. Si pueden ver el gráfico, la diferencia que hay entre los dos, no sé si se ve. No sé si se ve la diferencia. Sí, licenciado, se ve. Perfecto. Entonces, de acuerdo a ello, pues eso es lo que necesitamos comprender, ¿verdad? La diferencia. Esto es gráficamente. Y voy a volver a quitar esa presentación y voy a ver si comparto vamos a ver acá.
Y como definición, pues ya por ahí me ayudaron y me dijeron, bueno, es una regla de correspondencia, que también se le puede llamar así, que asigna a cada número de X o a cada elemento de X exactamente un número de Y. Eso como definición de una función. De función y luego como definición de relación, lo que dice que es una correspondencia, también una correspondencia de un primer conjunto que le hemos llamado dominio con un segundo conjunto llamado recorrido o preimagen o codominio o rango. Y luego nos dice que a cada elemento del dominio le corresponde uno o más, lo que vimos gráficamente. Entonces, decir que son diferentes, esa es una, digamos, la parte más importante. Con eso podríamos comparar entonces. ¿Será que una relación, veámoslo así, toda relación podrá ser una función o toda función podrá ser una relación? Hagámonos la pregunta y tratemos de analizarlo. ¿Será que una función es una relación y también o una relación es una función? ¿Cómo lo vemos desde ese punto de vista? ¿Alguien que me ayude? Nadie. Bueno, eh, dadas las definiciones, podemos asegurar que como el principal requisito lo tiene una función, entonces toda función puede ser una relación, pero no se puede dar lo contrario. Una relación no puede ser una función, porque una relación ya vimos de que el conjunto del dominio se relaciona con un elemento, y ese es uno de los requisitos que esa relación debe cumplir para que sea una función. Entonces podemos decir en términos de palabras, toda función es relación, pero no toda relación es una función. Luego tenemos que, ahora hablemos de dominio máximo y recorrido de una función. El dominio, pues ya lo hablamos. El dominio algunas veces nos preguntan y nosotros sabemos que
Disculpe, ¿seré yo o no escucho nada? No sé si los demás escuchan. No se escucha nada. Yo tampoco escucho nada. Igual yo no escucho nada. ¿Nadie me escucha? Hola. Hola. Sí, le escucho bien, Lick. Vaya, creo que sí, hasta de audio tenemos problemas. Bueno, entonces lo que decía era que tratáramos de encontrar el dominio de esta función.
o más o menos decir cuál es el conjunto de solución o cuál es el conjunto que representa el dominio de esta función, ya que estamos hablando de que el dominio son todos los elementos que le corresponden a la variable independiente. Y hablar de dominio máximo es el conjunto más grande. Si yo me doy ese polinomio, por ejemplo, ¿cuál podemos decir que es el dominio? Bueno, como en este caso, los eventos que no le van a corresponder al dominio son aquellos que indefinan este resultado. Aquellos que al asignarle un valor a esta variable, este resultado me dé, digamos, una operación errónea, una cantidad no, digamos, que no se puede dar. Pero, como este es un polinomio, en una polinómica, pues no tenemos ninguna restricción. Por lo tanto, puedo asignarle cualquier valor, ya sea 0, sean positivos, sean negativos, y acá siempre voy a obtener un número real. Por lo tanto, en este caso decimos de que el dominio, el máximo dominio serán los números o el conjunto de los números reales. Este sería lo que es el dominio de esta función. Conjunto de son los números reales o simplemente el conjunto de los reales, o R, si lo queremos ver así. Ahora, pero si por ejemplo nos damos, digamos, otra función, digamos una f de x igual a, voy a escribir 2 más x, solo voy a poner un paréntesis acá, esto entre x. Si hablamos de esta, ¿cuál sería el dominio? Si hacemos siempre el análisis. ¿Qué elemento podría tomar la variable independiente en ese caso? Bueno, en este caso, pues, si observamos la función 2 más x sobre x, en el conjunto de los números reales, nosotros podemos asignarle, por ejemplo, si le asigno 1, no hay problema, le asigno 2, no hay problema, le asigno los negativos, no hay problema, pero si yo le asigno el número 0, en este caso aquí tendría 2 más 0, 2, y acá tendría 0. Entonces tendría una división entre 0, pero ese es un resultado que no está definido en los números reales, es digamos, una indefinición. Por lo tanto, en este caso, el dominio ya no podremos decir que es el conjunto de los números reales, sino que será los reales menos, o si no, escribámoslo así, R menos el 0. En este caso diríamos así, el conjunto que representa el dominio de esta función serán los reales excepto el 0, porque el 0 no puede estar en el denominador, porque ahí se nos indefine el resultado. Por lo tanto, habrá que excluirlo de lo que es el conjunto que voy a seleccionar como dominio. Eso pues, porque sabemos de que el cociente no está definido para un denominador 0. Ahora,
Como definición lo tenemos ahí. Se entiende por dominio de una función al conjunto de partidas de la misma, es decir, lo que hablamos en el gráfico. Conjunto de partida o los elementos que le corresponden a la variable x. Eso es lo que es el dominio. Y para, digamos, lo que nos dice ahí que se trata del conjunto donde existe, es decir, todos aquellos valores donde la función no se indefine, que es el caso que acabo de mencionar, de la función 2 más x sobre x. En ese caso, solo en 0 la función no está definida, por eso lo excluimos del conjunto de los números reales. Luego, como recorrido o rango de una función, o el codominio o preimagen, entonces tenemos lo siguiente, que si el dominio es el conjunto de el conjunto de los números que toma la variable independiente, entonces el recorrido es el conjunto de los valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, estamos hablando de los y. Entonces los x nos representan el dominio y los y nos representan el recorrido. Y en definición, pues acá nos dice que son los valores el conjunto de valores que toma la función cuando se aplica sobre los elementos del dominio. Es decir, que cuando evaluamos cualquier elemento en X, obtenemos un resultado, y ese resultado es el que nosotros le asignamos a la variable dependiente, que es la variable Y. Si volvemos siempre a lo que son las gráficas, nosotros hacemos una tabla, le asignamos valores a X, y luego, ¿para qué? Para obtener la coordenada Y. Entonces, eso es lo que es un recorrido. Pregunta si hay alguna. Está claro, Lick. Bueno, de todas maneras, porque creo que tenemos. Vaya, perfecto. De todas maneras, si hay alguien que todavía no puede escuchar o que tiene problemas de la red, yo estoy tratando de grabar el video y lo voy a subir al YouTube, y luego se les va a compartir el link en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, tal vez ya, digamos, esperemos que nos quede bien el audio y que nos quede bien lo que es la presentación. Y luego tenemos que hacer un gráfico. Aquí solo nos dice esbozar el gráfico de la función esta, encontrar el dominio y encontrar el recorrido. Para tratar de esbozar es dibujar, ¿verdad? Dibujar el gráfico. Entonces, yo voy a trabajar. Yo voy a tratar de hacer el gráfico usando la aplicación del GeoGebra. En este caso voy a ver si lo puedo compartir para que ustedes vean cómo lo voy a graficar. Compartir el GeoGebra. Vamos a tener acá. Voy a dibujar acá lo que es la gráfica para que veamos la forma que va a tomar. Nos dice, bueno, el f de x va a ser igual 2 sobre 1 menos x. 2 ahí está. Si se fijan, la gráfica de 2 sobre 1 menos x se divide en dos partes. Una que se ubica en el primer y segundo cuadrante y la segunda parte que está en el cuarto cuadrante. ¿Por qué la gráfica se separa en dos partes? Pues eso tiene que ver únicamente con los elementos que toma el dominio. Si analizamos en este caso la función 2 sobre 1 menos x,
Lo que nos interesa es analizar el denominador, ya que en el numerador pues podemos obtener un resultado de 0 y ese no nos da ningún problema. Pero si tenemos un 0 en el denominador, eso sí es problema. Por lo tanto, debemos, digamos, resolver esta expresión que aparece en el denominador y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ver, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a trabajar así. La función es f de x igual a 2 sobre 1 menos x. Ya vimos que el gráfico se divide en dos partes. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo lo vamos a saber? Encontrando lo que es el dominio. Voy a ampliarla un poquito para que puedan verlo. Entonces, decía que lo que nos interesa analizar es el denominador. Entonces vamos a tomar 1 menos x. Esa parte de 1 menos x, nos debemos asegurar de que no sea 0 o ver qué valor debe tomar x para que ese denominador se convierta en 0 y así excluirlo del dominio. En este caso, si lo hacemos de esta forma, y luego hacemos un despeje de variables. Vamos a trasladar el 1 que está sumando en el extremo izquierdo, lo vamos a llevar al derecho a restar. De tal manera que nos va a quedar que menos x va a ser igual a menos 1. Luego, por cuestiones de que nosotros necesitamos el valor de x positivo, entonces vamos a multiplicar toda esa expresión que obtuvimos ahí, la vamos a multiplicar por menos 1. Eso para tratar de cambiarle el signo a la expresión. Entonces al decir menos 1 por menos x positivo, y va a ser igual, menos 1 por menos 1, esto va a ser 1. Repito, multiplicamos por menos 1 para cuestiones de que la variable no nos quede negativa. Por eso hemos hecho ese cambio. Ahora, entonces, ¿qué es lo que me da a entender ese x igual 1? Me está diciendo que cuando x sea 1, el denominador de la función acá va a ser 0, porque vamos a tener 1 menos 1, 0, y 2 entre 0 es un resultado indefinido. Por lo tanto, nos hemos asegurado de que la variable no puede tomar este 1, o que cuando la variable toma el valor de 1, esto se indefine. Por lo tanto, vamos a decir de que el dominio de esa función será únicamente el conjunto de los reales, pero en ese conjunto no podrá estar, digamos, un dominio. Van a ser los reales, pero a esos reales debemos quitarle un número, que es el 1. Estamos diciendo entonces que el dominio de la función serán los reales menos o excepto el número 1. ¿Por qué? Porque al asignarle 1 eso se indefine. Entonces ese 1 no puede estar en el dominio de esta función. Y es por eso que si observaron el gráfico aparece dividido en dos partes. Si hay dudas y pues me están escuchando, me avisan y lo discutimos. No, Lee, todo bien, está comprendible. Bueno, perfecto. Entonces, veamos de nuevo, vamos de nuevo por acá.
Entonces tenemos el dominio. Ahora, pero también nos dice encontrar el recorrido. ¿Qué pasa con el recorrido? Pues el recorrido lo encontramos de la siguiente forma. Si para cuestiones del dominio despejamos, nos interesa únicamente el dominio, entonces para encontrar el recorrido tenemos lo siguiente. No olvidemos de que f de x igual a 2 sobre 1 menos x, también la podemos escribir como y igual a 2 sobre 1 menos x. Esto es lo mismo porque f de x nos representa, en la forma de representar una función, la podemos escribir como f de x, como y, que es lo mismo, ¿verdad? Porque este f de x nos va ayudando a encontrar lo que son los valores de y acá pues simplemente hemos cambiado el f de x por el y. Ahora, en este caso, lo que debo hacer para poder localizar el recorrido es despejar la variable x. Si bien es cierto, el dominio lo puedo ver a simple vista porque la y está en términos de x. Ahora, para conocer el recorrido, pues debo despejar la variable x. En este caso, como 1 menos x está dividiendo, lo voy a trasladar al extremo izquierdo a multiplicar con la variable y. De tal manera que nos va a quedar y por 1 menos x. Y eso quiere decir entonces que aquí al extremo derecho solo nos queda únicamente un 2, que es el 2 que está en el numerador. Luego, necesito
No sé si están escuchando porque ya dejé de escucharle. Bueno, como que se desconectó el link porque no aparece aquí conectado. Ah, pues sí, quizá eso fue porque dejó de presentar también. Vamos a ver si podemos compartir. Ahora, entonces hemos localizado el dominio y el recorrido de esta función. Luego tenemos, bueno, ahí la solución, que el dominio son todos los números reales menos el 1 y el recorrido son los reales menos el 0. Y ya dijimos por qué. Bueno, ahí la idea es que ustedes se asignen, digamos, por lo menos dos funciones y que discutamos el dominio y el recorrido de dichas funciones. Pueden ser funciones, cualquier tipo de función que ustedes deseen que verifiquemos. No lo pueden hacer hoy, pues podemos, pueden ustedes darse dos funciones, las plantean el día de la tutoría de repaso y luego tratamos de ver cómo le damos la solución. Por lo menos dos funciones pueden ser de cualquier, digamos, de cualquier tipo de la que se han estado trabajando. El dominio y recorrido, que es el que vamos a discutir, lo dejamos en la clase digamos, de repaso y lo vemos el día lunes. El siguiente, acá, ya discutir, dice, con los estudiantes sobre la manera de identificar gráficamente cuándo es una función y cuándo no. En definición ya vimos cuándo una relación es una función y también ya lo vimos con ejemplo hablando del conjunto de llegada y el conjunto de partida. Pero ahora nos dice que que lo veamos o que lo discutamos a través de gráficamente. Para poder encontrar eso, lo que nosotros hacemos generalmente es, voy a ver si puedo trabajárselos con, vamos a ver, entonces vamos a compartir así. Veamos la misma función.
Entonces la técnica gráficamente nos dice que esta curva va a ser una función siempre que yo trace, digamos, líneas verticales sobre ella. Voy a trazar otras por aquí. Trazo otra por aquí. Me dice que si yo trazo líneas verticales sobre la curva y esa recta vertical corta a la gráfica únicamente en una ocasión, entonces yo puedo asegurar de que esta gráfica es una función. Pero si sucede lo contrario y yo trazo líneas verticales y cada vertical corta la gráfica en más de una ocasión, digamos en 2 por ejemplo, entonces eso no me representaría una función, sino que estaría hablando únicamente de una relación. Podríamos, por ejemplo, digamos, hablemos de una circunferencia. Una circunferencia, si yo trazo líneas verticales sobre ella, cada vertical va a cortar a la circunferencia en, digamos, en 2 ocasiones. Por lo tanto, la ecuación de una circunferencia no me representa una función, sino que únicamente me representa una relación. Por eso, porque las verticales cortan a la gráfica en más de una ocasión. Luego tenemos sobre la parte de las asíntotas. Bueno, la parte de las asíntotas está, digamos, las definiciones están en el material que se ha proporcionado en la plataforma, que me imagino que ustedes ya le dieron una leidita. Y una asíntota, pues, es una línea de tal manera que la curva puede acercarse mucho, llegar muy cerca de esa línea, mas no puede tocarla. Esa es una asíntota. ¿Cómo localizar las asíntotas de una función? Primero, pues hay que observar. Las asíntotas están relacionadas con el dominio. Vamos a volver a la misma gráfica que hicimos allá para que la veamos de esta forma. Volvamos a la gráfica a ver si nos funciona. Creo que se me tapó. Bueno, voy a borrar unas cuestiones de aquí. Voy a borrar esta. Bueno, vamos a tratar de hacer una nueva gráfica. Vamos a ver, la voy a hacer. Tenemos acá, vamos a dibujar por ejemplo, la misma función que teníamos, vamos a dibujar acá. Y igual
y igual a 2 sobre x más 1. En esta función, por ejemplo, Nick no está ¿sí? presentando. No, no está presentando, no se puede ver la presentación. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces decía que me doy esta función 2 sobre x más 1 y tratamos de ver lo que es la asíntota. En este caso, la asíntota horizontal. Vamos a ver si aparece por acá. Vamos a ver si no. Ah, bueno, pero si se fijan, en este caso la función está dividida en dos partes y si nos alejamos, ah, si movemos la gráfica, vean, se va acercando por el lado negativo del eje X y también va haciendo lo mismo acercándose al eje X por el lado positivo. ¿Qué significa? Lo que pasa es que en este caso la variable X no puede tomar el valor de -1. Entonces, si X no puede ser -1, entonces Y no puede tomar el valor de 0. Porque para que Y sea 0, X tendría que ser, digamos, -1. Para yo poder dividir 2 entre 0, pero como ese es un resultado que no se va a dar, entonces aquí vamos a tener en este caso vamos a decir de que el eje X está haciendo una asíntota para esta curva, ya que la gráfica se va a acercar, pero nunca la va a tocar. Y por supuesto que nunca la va a cortar. Si se dan cuenta, si lo ven por acá, entre más lejos, entre más allá, ya parece que la curva va encima del eje X, pero realmente no es así. Realmente está cerca y cada vez va más cerca, pero no la puede tocar. En este caso, la recta igual 0 está como una, digamos, una asíntota horizontal. Ahora, para la asíntota vertical, ¿qué hacemos para encontrar una asíntota vertical? Veamos acá. ¿Se ve por qué o cómo encontramos o cómo localizar la asíntota horizontal? ¿O no se ve? Bueno, pienso ¿Se que entiende esa parte?
Creo que la asíntota vertical sería la que está en el cuadrante 3, en los negativos. En los negativos. Sí, acá voy a trazar una, bueno, voy a trazar una recta. La voy a dibujar acá. Se refiere a esta, ¿verdad? Se refiere a ese segmento de recta. Esa es la que está tocando el cuadrante 1 y el 2. Este, Ajá. Pero sería este la de segmento abajo. de recta que acabo. Acá. Vaya, este segmento de recta que acabo de dibujar yo acá es porque en el momento que X tome el valor de -1, acá se indefine. Porque -1 más 1 debe ser 0. Entonces, 2 entre 0, eso no está definido. Entonces, como la función no podrá tomar el valor de -1, entonces el -1 se convierte en la asíntota vertical. Entonces, esta curva que va acá se va a acercar a esta recta que debería ser punteada, pero no la va a tocar. Y lo mismo va a suceder hacia abajo. Vean. Ahí, al final, entre más me alejo, parece ser de que sí la toca y que va sobre la recta, pero realmente no es así. Entonces la recta X igual -1 se convierte en la asíntota vertical, ya que la curva pues no la va a tocar. Y la horizontal, ya dijimos que es esta, ¿verdad? Que está sobre el eje X. Pero para que esta asíntota esté sobre el eje X, bueno, digámoslo así, sobre el eje X, ¿cuánto es el valor que tiene Y para que esa recta vaya acá, digamos, sobre el eje X? ¿Cuál es el valor de Y? Como no se levanta nada del eje X, entonces obviamente el valor de Y es 0. Y es que acá, pues como Y nunca va a ser 0, por eso el 0 se convierte en la asíntota horizontal. Luego vamos a ver qué más tenemos. Esto lo voy a cerrar. Vamos a ver si puedo compartir otro. Y luego dice que, bueno, la idea es que ustedes plantearan un par de funciones en la cual se tenga que discutir lo que son las asíntotas horizontales, las verticales y las oblicuas. Una asíntota oblicua en una función cociente, pues resulta de llevar a cabo, digamos, la división de ese polinomio entre un segundo polinomio. También en esa parte, pues ahí pedir que ustedes pues se den un par, digamos, por lo menos un par de funciones en la cual discutamos lo que son los dos tipos de asíntotas, la horizontal y la vertical,
Y que también tratemos de ver cómo encontrar la asíntota de tipo oblicua. Entonces, quiere decir que para la próxima clase tenemos que seleccionar dos funciones, encontrar dominio y recorrido, y luego dos funciones para que tratemos de encontrar lo que son las asíntotas de tipo verticales, horizontales y también las oblicuas. Y luego tenemos hablando de máximos y mínimos. Esta parte solo nos dice que hay que encontrar haciendo la gráfica y de esta función que aparece acá en este intervalo, encontrar los máximos, bueno, el máximo y el mínimo en este caso. Teniendo en cuenta que como definición, un máximo es el número más grande o la cantidad más grande que se encuentra de evaluar la función en un elemento del intervalo cerrado que ya nos está dando, que en este caso es menos 3,5. Y el mínimo es la parte más baja de la curva, siempre evaluada en este intervalo. Como nos dice gráficamente, entonces voy a proceder a dibujar el gráfico. Voy a proceder a dibujar el gráfico y luego pues tratemos de ver cómo encontrar lo que es o cómo identificar los máximos, el máximo y el mínimo. La ecuación es, o la función sería y igual, luego se la muestro, ahorita solo la voy a escribir, y igual a 5 menos x al cuadrado más x al cubo, esto sobre 5. Al dibujar la gráfica en el graficador, nos queda de la siguiente manera. Sería esta. Así nos queda la gráfica de esta función. Ahora, como el máximo nos dice que es la parte en la que la gráfica tiene la máxima altura, entonces estamos viendo que el máximo debe estar acá. Y el mínimo es la parte más baja de la curva, debe estar acá. Entonces, al seleccionar los mínimos, yo lo voy a seleccionar acá de una vez. Y vamos a seleccionar acá el que sería el máximo. El máximo de esa función. Lo voy a escribir acá. Bueno, si se fijan, este es el punto 0 en X, 5 en Y. Esto sería el punto 0, 0, 5. Aquí está entonces el máximo. Y el mínimo, que será la parte más baja de la función, que debe estar acá. Y está estrictamente en 3.33,133. Entonces, a esta parte más alta, que es lo que llamo yo el máximo, y a esta parte más baja le llama el mínimo. Entonces, como solo nos dice que gráficamente localicemos los extremos o el máximo y el mínimo, y como también nos dice, nos está dando, digamos, un intervalo que es entre menos 3 y 5. Entonces estamos hablando que nos menciona de acá, desde este menos 3 hasta 5. Y es exactamente, esta es la parte más baja que tiene la curva y esta es la parte más alta.
Cualquier pregunta pueden hacerlo. Luego tenemos, vamos a ver, tenemos que, bueno, esa no, esa ya la tenemos. Vamos a compartir otra vez la presentación. Y entonces teníamos que el máximo se encuentra las coordenadas 0,5 y el mínimo se encuentra en las coordenadas 3.33, 1.3. Luego, ver únicamente las definiciones de función creciente, decreciente y las funciones pares e impares. La primera definición, como siempre, podrán encontrar definiciones de diferentes formas, pero siempre refiriéndonos a lo mismo. En este caso, como función creciente, tenemos de que nos dice a medida que el valor de X aumenta, el valor de Y también aumenta. Aquí tenemos simbólicamente una función es creciente en un intervalo si se cumple la condición siguiente. Si yo tomo dos elementos consecutivos, de tal manera que el primer elemento que he tomado es menor que el segundo elemento, si yo evalúo los dos elementos en esa función que estoy verificando si es continua o no, perdón, si es creciente o no, entonces al evaluar la función en esos dos elementos, la función evaluada en el número más pequeño me va a dar un resultado menor que la función evaluada en el número más grande. Eso es la definición de creciente. Ahora, entonces para que una función sea decreciente, tendré que tener una definición inversa. Y nos dije de la siguiente forma. A medida que aumenta, dice, el valor de X, disminuye el valor de Y. Pero simbólicamente nos dice lo siguiente. Si yo tomo dos elementos consecutivos de tal manera que el primer elemento es mayor que el segundo elemento, luego tomo esos dos elementos y los evalúo en la función, entonces la función, cuando yo la evalúe en el elemento más grande, voy a un resultado menor que cuando evalúe la función en el elemento más pequeño, porque en este caso hemos dicho que el x2 es menor que el x1. Y cuando lo escribo de esta forma, quiero decir que la función evaluada en el primer elemento va a ser menor que la función evaluada en el segundo elemento. Entonces, en ese caso voy a tener una función de tipo decreciente. Y luego la función, una función par. La función par, pues por definición, dice de que tenemos una función y la evaluamos en menos X y debe ser exactamente la misma función que estamos verificando. Que si esto no sucede, pues entonces no podemos hablar de que la función dada es una, digamos, una función par. Y la función impar, sucede que si yo tomo la función y la evalúo en menos X, y luego tomo la función original y le antecedo el signo menos, debe convertirse en la misma función, es decir, que la función que obtenga acá después de haber hecho esta evaluación va a ser igual que esta función anteponiéndole el signo menos. Eso con respecto a las funciones pares e impares. Sobre la teoría, no sé si ustedes sobre esas definiciones se les hizo alguna interrogante que quisieran hacer. ¿Vieron algún ejemplo
¿O todavía lo leyeron y no se comprendió? Pregunto. ¿O lo comprendieron? ¿Lo comprendieron? Hola. Bueno, Hola, Alex. sí. Yo, bueno, ya al desarrollar el ejercicio sí voy a comprender mejor, sí entiendo la teoría y todo, ya al ponerse a desarrollar el ejercicio, pues ya se vienen preguntas y todo eso, pero sí creo que puedo lograr a desarrollarlo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, hoy lo importante es que se comprendan estas definiciones que se han dado y que yo espero que el día lunes, porque tenemos la tutoría de repaso el día lunes, espero que no tengamos problemas ni de red ni de lluvia para que podamos trabajar al menos un ejemplo por cada una de las definiciones para que veamos cómo es que se van desarrollando. Yo espero que el día pues no dé tiempo y que no vayamos a tener problemas y así poder desarrollar por lo menos un problema por cada definición en el caso de las funciones creciente, decreciente, par e impar. Y quizás, bueno, trabajar también las que quedan pendientes de encontrar dominio recorrido y la de las asíntotas tanto verticales, horizontales y oblicuas. Si se han comprendido las definiciones, pues ese es un avance. El día de la práctica, que será el día que resolvamos los problemas, pues yo creo que se nos va a complicar poco. Por ahora es todo lo que teníamos preparado. Quedaríamos entonces hasta el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, los espero el lunes a las 7:30. Bueno, está bien, Y con respecto a la tarea, Lick, no sé si nos va a dar el sí es tiempo. cierto. Hola. Con respecto a la tarea, a la Ah. actividad y a la tarea. ¿Sí? Se tienen que resolver los ejercicios en el cuestionario, me parece que son 2, ¿verdad? Sí, son 2. ¿Solo los vamos a plantear o los resolvemos ahí de una vez? La indicación, como les dice. Es que ahorita no tenemos acceso. Bueno, no tengo acceso a plataforma, pero bueno, por los de lógica no sé si vayan a ser igual, ¿verdad? Ahí solamente decía que los planteáramos, pero no sé en estos, no sé si alguien ya los... Vaya, No, de hecho, yo no, y esa era la duda que tenía, porque son 2 ejercicios, ¿verdad? Como en un cuestionario es. ejercicio.